podcast lo inauguramos como El Arte de Criar Hoy. Es para todas aquellas personas vinculadas con la crianza, ya sea padres, madres, abuelos que quieran sentir y pensar desde un lugar de aprendizaje. Hablaremos aquí de lo que nos pasa como padres. Bienvenidos al Arte de Criar. Bienvenidos a un episodio más del Arte de Criar Hoy. Soy María Liz Barba, psicóloga clínica infanto-juvenil. Soy la doctora Viviana Riego, psiquiatra de adultos con una subespecialidad en psiquiatría infanto-juvenil. Hoy hablaremos de un tema pendiente, la pediatría como detector de la salud mental. Hablaremos el día de hoy con el pediatra, el doctor Daniel Alviso. Buen día, doctor. Buen día. Antes que nada, gracias por la invitación. Es siempre útil compartir experiencias con especialidades distintas, con enfoques distintos que nos terminan nutriendo a todos. Sí, así mismo. Y como sabemos, ahora aumentaron mucho los casos de trastornos emocionales y conductuales en los niños. Y muchas veces ellos no se expresan igual que los adultos y tienen muchos síntomas físicos. Queríamos saber que vos nos cuentes cuáles son los signos de alarma, cuáles son esos síntomas físicos que se ven muchas veces como un inicio de un trastorno emocional. Claro. El enfoque de pediatría clínica tiene una base orgánica y la mayor concentración de la formación está en eso. Entonces, un desafío que tenemos pendiente los pediatras, siempre la visión fue integral. Ejecutar esa visión es la que cuesta, porque tenemos varias señales de alarma. Todo pasa por el pediatra clínico, tanto las patologías cardíacas, las neurológicas, que todos tienen sus señales de alarma. A diferencia del adulto, no está tan fragmentado, todo pasa por nosotros, hasta oftalmología, odontología. Entonces, salud mental, claro que siempre estuvo como dentro de las llamadas de atención, solo que el desafío de reconocerlas quizá entre todas hasta hoy en día suele costar. Quizá sí, como las patologías orgánicas, que son las que más vemos, tienen como patrones definidos, evoluciones esperadas. Esta situación psicosomática siempre desdibuja un poco ese comportamiento, queda como algo autolimitado, repetitivo, desordenado. Quizá dentro de lo que mi práctica me permitió algunas cosas caracterizar, pudiese ser la contracción mandibular, la labilidad emocional o la opresión de pecho, sin relación con lo que son cuadros respiratorios o problemas cardíacos, que siempre es importante entender que no son manifestaciones agudas en el paciente pediátrico ese síntoma. Entonces, esa forma de tamizar lo orgánico hace que quedemos en lo psicosomático. Siempre también con la historia de los padres queda la duda o de parte de ellos mismos si lo que están manifestando es real o no. Entonces siempre es importante dar lugar a, por supuesto, no creer primero el síntoma como real, tamizar quizá lo orgánico y ahí quedaría lo psicosomático a analizar. Claro. A veces pasa que el termómetro, ¿verdad?, del pediatra no marca que hay algo físico, pero sí hay algo emocional que entiendo que en pediatría es como una señal. Y habrás visto la evolución también de casos donde terminaron en cuadros de depresión o de trastornos alimentarios. Y ahí te consultamos un poco, ¿qué pasa cuando los padres le hablas de salud mental? ¿Qué pasa cuando hablas de acá se está abriendo una puerta, hay un riesgo, hay una alarma? ¿Qué pasa con los padres? ¿Cómo toman los padres esto? Es importante saber de qué escenario estamos hablando. Por supuesto, hay una realidad nacional de salud pública donde quizás no hay un pediatra de cabecera que le acompañe a la familia. Es un proceso largo, una interrelación familia-profesional que se va ganando con la experiencia, cuadros solucionados, respuestas a tratamiento, donde se gana la confianza. Entonces quizá ellos tengan, creo, más desafíos. En una urgencia, por ejemplo, que un niño vaya por opresión de pecho y que un médico de la urgencia que nunca le conoció a la familia ni viceversa le hable de algo psicosomático no es tan fácil. Diferente ya con un pediatra que acompaña a la familia, que ya hay ese proceso ganado de confianza. Entonces ahí sí, los padres, dentro de lo que se les va formando, la información está hoy en día al alcance de todos.
con una buena explicación y orientación de no minimizar lo psicosomático o ya las patologías psiquiátricas per se también, yo no siento más como antes ese temor. Ellos igual siguen ya, yo creo, enfocándose en la solución del problema. Y eso que te preguntó María Liz, que estaba hablando, con respecto a los pacientes que vos ves en el consultorio, que les seguís desde chicos, ¿cómo ves esos cambios? ¿Qué notas? Claro, esa es una ventaja, el conocerle al paciente y a la familia desde chico, conocer su personalidad, su forma de comportarse, sí hace más evidente unas señales de alarma cuando empieza la adolescencia. Entonces, por ejemplo, cambios de comportamiento, actividades que un adolescente debería hacer, participar en San Juan, las fiestas, los intercolegiales, y cuando el niño ya no desea participar, entender por qué no quiere participar, siendo todos seres sociales. Otra situación llamativa sería el insomnio. Entonces, familias conocidas saben la importancia del hábito de sueño, del ritmo circadiano, que de los 3 meses un niño ya debería poder interpretar. Entonces, cambios no justificados de eso son llamados a atención. ¿Cómo pones eso en tu consulta? Me pregunto si eso es algo que vienen los papás y te cuentan cosas de los chicos o vos tenés que explorar. No, dentro de lo que la práctica me dio ya cantidad de pacientes, uno ya sabe las dudas que tienen los padres, y hay veces que dudas que no tienen, les hago saber las dudas. Entonces, dentro de lo que el niño lactante tiene sus controles de niño sano, conste que después de la pandemia se fueron espaciando para que no tenga tanta exposición un niño sano. Entonces, cada consulta tiene que ser una oportunidad de enseñanza. Entonces, cuando ya está en la edad de aprender lo que es el ritmo circadiano, aprovecho para poder enseñarles eso. Y en cada consulta insistir en que el hábito de sueño es un pilar de la inmunidad que no es menor, que no es reemplazado con ningún tipo de medicación. Entonces, cuando esto se altera de vuelta sin justificativo, también una llamada de atención. Tema de la anorexia, otro síntoma quizá llamativo es el desgano, que los padres confunden con cansancio. Hablar de cansancio en pediatría, sin una patología que justifique el cansancio, es demasiado inusual. Entonces realmente eso es desánimo, y eso también tiene un contexto psicosomático a investigar. Claro, si están muy cansados, significa que está pasando algo más. Que claro. si no están encontrando por ejemplo, lo que siento que le confunde a los padres, dicen todo el día está acostado, se le ve muy cansado, dicen. Y realmente eso es desanimado. El niño difícilmente esté cansado. El cansancio se ve en pacientes con patología de base crónica o si está enfermo en ese proceso en particular agudo, pero como síntoma cansancio sin otra explicación realmente está más relacionado con el desanimado que con el cansancio. La verdad que yo siento que como pediatra sos como ese puente entre el niño en que puede hablar y de lo que no habla. ¿Cómo te sentís en ese rol? Claro, de ser el primero en que tiene que ver todo eso. El pediatra siempre fue catalogado de cómo entiende si el niño no habla, sobre todo del lactante. La formación que tenemos, las destrezas que adquirimos son interpretar su forma de expresarse. Entonces, desde los llantos, cosa también que se aclara desde el principio, que su llanto es su forma de hablar, no necesariamente una expresión de dolor. Entonces, saber interpretar qué quiere primero antes de qué le duele es fundamental. En la etapa donde el niño ya va expresándose, entra el desafío de saber interpretar lo que dice, sin creer o sin catalogar como que están mintiendo, es interpretar lo que están tratando de decir. Entonces, un dato importante para los padres, siempre les aclaro que sean más espectadores que interrogadores. No es lo mismo preguntarle a su hijo, ¿te duele algo? Decime que te duele, seguro te duele tu garganta, y preguntar tantas veces a un niño de 3 años, 4 años que ya verbaliza, esa respuesta no tiene la misma sensibilidad a que él lo exprese en forma espontánea. Entonces, enseñarle a los padres cómo entenderle a sus hijos a las diferentes edades. El niño, por ejemplo, un poco ya vamos 6 años, 8 años, el niño que se porta mal, el que ya es consciente, el que ya sabe que no debe hacer y sigue haciéndolo,
más que seguir marcando el límite o la consecuencia al acto, es entender por qué sigue portándose mal. Entonces hay una expresión muy linda del niño que se porta mal, después se está sintiendo mal. Entonces investigar qué es lo que le está molestando al niño. Ahí te escucho hablar y pienso, bueno, tu paciente es el niño, pero al que le hablas es al padre. Somos y ahí entrenadores de padres. Entrenadores de padres, bien. Y tan lindo el trabajo que vemos que haces, que pones esas señales de alerta, donde alivias no solamente el dolor del niño, ¿verdad? Sino también alivias el dolor de toda una familia que sufre detrás cuando no detectamos a tiempo. Pero me ponía a pensar, bueno, tenés que hablar con los papás, tenés que conocer sus estilos parentales. ¿Cómo ves que influye esto de diferentes estilos parentales? Padres que no ponen límites. ¿Cómo influye eso en pediatría? Hay varios tipos de padres. Una situación que siempre trato yo de lo que mi responsabilidad principal es el niño y la salud del niño, y los padres, cierto, son los que van a ser entrenados para eso. Una situación frecuente que suelo ver dentro de la preocupación de los padres. Ansiedad, entre paréntesis, o preocupación de los padres es, por ejemplo, ante el primer pico febril de su hijo, acuden a la urgencia. Y la expresión del padre, lo cual estoy muy preocupado, quiero saber qué tiene. Válida la preocupación. Y de mi parte el entrenamiento para entender que hay cosas que el padre va a tener que adquirir y reconocer lo que son signos de alarma que justifiquen la exposición de un niño a una urgencia. Porque si no, toda su expresión sigue basándose en él, porque él es lo que está preocupado. Claro. Él es el que quiere saber y el niño el que se sigue exponiendo a un lugar donde de lo que puede ser un resfrío común termine con una sobreinfección bacteriana. Entonces hay que poder siempre enfocarse, y trato yo siempre de enfocarles en lo que es la necesidad del niño, no tanto del padre. Lactancia es otro tema que las mamás están tan presionadas. Siempre trato de que disfruten lo que es la lactancia, y hay tantas validades, un proyecto de 2 largos años, entonces relajarse, sí, y enfocarse de vuelta en lo que el niño necesita, y la mamá entonces tratar de disfrutar el proceso, pero de vuelta trato un poco de enfocarles en lo que los niños necesitan, que es mi prioridad, ¿no? Bien. ¿Y ahí qué sentís en la lactancia? ¿Qué es lo que el niño necesita? Y la leche materna. Yo el primer día de que nos conocemos ya pongo ordenados los objetivos. Entonces al niño no le puede faltar leche y punto. Esa es la prioridad. El niño tiene que crecer. Sí. Eso es lo que necesitamos conseguir. De la mamá siempre va a depender el porcentaje. Entonces le explico bien a las mamás, hay 2 situaciones que pueden darse. Hay mamás que a 6 meses, 8 meses de lactancia ya están agotadas, me solicitan si no se puede complementar. Si el niño está creciendo bien, esa es decisión materna, no indicación pediátrica. Y a la inversa, la mamá sí desea la lactancia materna exclusiva, pero el niño no está creciendo como necesita. Y esa mala expresión social del pediatra le complementó, realmente se llama liberación de volumen. Lo que está indicado es liberar volumen, ofrecerle más volumen para saber si ese es el problema. Porque si ese es el problema, genial, entonces se puede volver a trabajar con la lactancia. Pero si no acepta, lejos de ser el gusto de la leche, como también se interpreta, las papilas son inmaduras todavía, ni el sabor se distingue. Entonces, si no acepta leche, si sigue sin ganar peso, a pesar de todo lo que se ofrezca, hay una responsabilidad de descartar otras condiciones que estén evitando que gane peso. Entonces, enfocarse un poco en eso. Siempre para los padres les ordeno sus objetivos dentro de lo que hay desafíos en el día a día. Claro, porque también es una mamá tranquila, ¿verdad? Porque muchas veces me hace acordar a mí que quería darle de mamar, al final terminó siendo como un factor de estrés. Claro. Es como que tenés tanta presión. La lactancia tiene 2 factores nomás a trabajar, y eso la hace compleja. Es la estimulación de la succión, los extractores no son estimulaciones, y el cortisol lo más bajo posible. Entonces la mamá tiene que estar sin dolor, descansada, alimentada, entonces son pocas cuando va variantes. Creciendo, como decís, de repente no alcanza cuando volvés a trabajar. Claro, son variantes que son pocas, entonces hay que trabajar en ellas. Y cuando, por ejemplo, viste que ahora los papás estamos con muchísima información. Claro, sí. La sobreinformación, pero también a veces, ¿qué pasa cuando nos pasamos de sobreprotectores en muchos aspectos? Por ejemplo, en lo emocional ya no queremos que se frustre, hacemos todo por ellos, ¿verdad? También podemos estar pasando por situaciones que nosotros no nos vemos a nosotros mismos y como que somos ansiosos, tenemos miedo. ¿Cómo están estos chicos
cuando a veces a los papás nos pasa esto, que estamos muy sobreprotectores. ¿Qué vos ves con respecto? Sí, existen diferentes tipos de padres. Permitirle al niño controlar su frustración es un tema fundamental que se habla desde temprano. El berrinche, el niño puede empezar a los 10 meses de edad. A esa edad no tiene recuerdos para hacer enfrentamientos, entonces no se actúa en ese momento. Pero después sí es importante entender cuál es el objetivo del enfrentamiento del berrinche como herramienta para el niño de ganar esa destreza de controlar su frustración. Le explico que es para el niño, entonces los padres no tienen alternativa de decidir o no hacerlo. No es una cuestión que vaya a pasar con la edad. La sobreprotección también tiene esa limitación de generar más inseguridad para el niño. Y así hay una línea delgada entre lo que los padres creo que les puede llegar a confundir. Hay cosas que se le tiene que al niño avisar que va a suceder, pero tampoco no todo preguntar. Entonces, por ejemplo, un niño de 3 años no es lo mismo avisarle, fulanita, te vas a bañar ahora, tenés que bañarte. ¿Querés bañarte? Tienes razón. Entonces también cuando está todo muy preguntado o se necesita, parece la autorización antes, termina dándole inseguridad porque el niño entiende que todo depende de su respuesta. Cuando se va a conseguir un hábito o algo que no les gusta, algo que le genere estrés, que dentro de la medicina hay varias situaciones como vacunación, laboratorio, siempre le hablo de que está bien gratificar el buen gesto o tomar un medicamento. Entonces tomó el medicamento, se sacó el laboratorio, se puso la vacuna y se gesticula. Muy bien, fuiste muy guapo, le conté a la abuela, gesticula el acto bueno sin tener que negociar previamente. Si es que te haces el laboratorio, vamos a ir a comprar un juguete, si ves que... Y esperar la autorización antes. Ese me desordena un poco lo que el niño interpreta, cree que le va a tener que autorizar todo antes y termina otra vez quedando tipo en la jurisdicción del menor y a la larga le da inseguridad cuando no siente ese ser protector que tiene que salvaguardar lo que el niño necesita. Sobre todo cuando con un pediatra hay un protocolo muy claro que el padre tiene que seguir, no es que si quiere tomar el antibiótico. Con las situaciones que nos toca a nosotros hay cosas que no se pueden negociar y sirven de herramienta para marcar límites. Por ejemplo, un cuadro que amerita un antibiótico, sabemos que el cuadro no se va a resolver sin el antibiótico, eso se tiene que tomar. Entonces hay estrategias, claro, negociadas, otras donde la edad no permite negociar, no permite que el niño interprete el beneficio del tratamiento, entonces lo que retiene el niño como experiencia es tomó a pesar de que no quería y retiene esa experiencia. Es importante ahí, piensa nomás, cuando nos das vos las indicaciones para nuestros hijos y nosotros respetamos, porque es también la forma que el niño entiende lo que dijo el doctor, hay que respetar, porque si de alguna forma, hay veces los chicos, el pediatra recomienda 3 días de reposo y el chico se siente bien y dice, yo me quiero ir mañana al colegio porque hoy se festeja el cumpleaños del fulanito y entonces me quiero ir, ¿verdad? Entonces se pasa por encima el protocolo y la mamá pierde la oportunidad de dar un lugar importante a esas indicaciones. No, por algo nos dijo 3 días y vamos a respetar los 3 días. Inclusive hay flexibilidades que me suelen siempre plantear y dejo a cargo algunas de la familia. Siempre trato que el padre y la madre adquieran esa jerarquía, porque ellos son los que conviven con sus hijos, no que siempre pase por mí. Entonces yo, por ejemplo, cuando me suelen decir esto, ¿escuchaste fulano? El doctor dice que tenés que tomar el antibiótico. Y le digo al papá, no, vos entendés que él necesita el antibiótico. Bien. Entonces tenés que a tu hijo decirle, vas a tomar porque es la forma en que te vas a curar. Bien. Y que él gane esa jerarquía. Situaciones sociales, cuadros respiratorios, van a ver, siempre hay, no todos son graves. Los pilares de la inmunidad es una buena alimentación, hábito de sueño, actividad física, vacunas al día, eso es prevención. Después se va a tener que actuar en consecuencia. Entonces hay decisiones que también puede tomar la familia. Por ejemplo, el niño está resfriado, no es grave. Si se va a un campamento, se va a volver a resfriar. Claro. Por el campamento le va a dar otras herramientas. Lo estuvo esperando todo el año. Entonces no todo también pasa por salud. Le digo, si es un tema, solo exagerar así, si es el cumpleaños de la abuela que cumple 100 años, váyanse. Capaz es el último cumpleaños de la abuela. Pero si es un cumpleaños que no vale la pena, entiendan que es un lugar de contagio. O sea, reconocer nomás cuál es el riesgo, pero también hay decisiones que los padres pueden con el hijo acordar si es importante o no. Les entrenás en el rol y en la flexibilidad. Claro, sí. No están estructurados. Sí. Hay veces faltan cuidados de los padres y vemos en la exploración, por ejemplo, bajo peso, problemas con los dientes,
ves indicadores que te muestran este padre no está tomando los cuidados o cae constantemente en un tipo de gastroenteritis por el tipo de comida que está tomando, está teniendo, el tipo de alimentación, y vos te vas viendo esos indicadores. ¿Cómo abordas eso con la familia? El tema del cuidado del niño, sí, quizás vamos a irnos a los dos extremos. A veces hay situaciones de problema de cuidado por una cuestión de escasez. Uh-huh. Pero igual no sé si es intencional, es la situación y la realidad de cada familia. Y hay otra donde no hay escasez, pero sí hay quizás desatención o falta de información también. Lo que no veo como camino, al menos de la parte médica, el juzgar. No veo que esa sea la solución. Hay veces que el pediatra toma como el estandarte de salvemos a los niños y a favor del niño, y como que mucha crítica hacia los padres, muchas veces desconocimiento. Hay realidades que en la familia uno no puede asumir que está sucediendo, pero siempre sí marcar. El esfuerzo tiene que marcar. Ellos tienen que de nuestra parte en la consulta médica escuchar la recomendación médica basada en evidencia. Entonces no podemos ser tampoco optimistas o dejar pasar los temas incómodos. A veces nos tocan ver hijos de colegas. Igual tenemos que tocar los temas. No podemos dejar de pasar cosas que no están acorde a lo esperado para los niños con respecto a su salud. Sí. Hablamos pero no juzgamos. Así mismo, sí. Así mismo. Bueno, y hoy en día, con todos los niños y los adolescentes, bueno, y los adultos también, con el tema de la dependencia, pantallas, que muchas veces, sin querer, los papás usamos como los aparatos electrónicos como regulador. Está aburrido, no te voy a ir a tal lugar, le doy la pantalla. ¿Qué vos ves ahora como síntomas? ¿Qué ves en los niños que están con abuso de pantallas? Sí, pasó desde la pandemia, quizás fue el punto de corte así muy, muy evidente. Capaz había antes, pero después de la pandemia más evidente. El niño, o sea, los padres mismos en la pandemia tuvieron ese desafío de la convivencia. Más que el encierro, la convivencia. Entonces faltaba, parece, formas de entretenimiento. Cuando me toca hablar de eso, veo el niño muy inquieto, impaciente. A veces entran los padres, dentro de lo que la consulta no es tan ordenada, por más que haya un agendamiento, él ya quería entrar, dicen los padres, por el niño. Y está bien que aprenda a esperar, le digo. El no hacer nada, el aburrimiento, le da herramientas de usar su imaginación, más calma. Entonces cuando el hijo les dice que está aburrido, le hago notar que eso es una buena noticia. No creer que tienen que estar entreteniéndoles todo el tiempo. La pantalla hoy en día, dentro de lo que es la infancia, la sobreestimulación, por supuesto, es muy evidente. El niño muy inquieto, muy desconcentrado. Hay unas horas recomendadas que al menos se socializan de ella cumplirla, quizás no sea tanto así. Y después en el adolescente está el tema de la red, que le amplía un montón de peligros que no es menor. Entonces es un tema que siempre que nos da la oportunidad lo conversamos para que ellos entiendan el riesgo que eso conlleva. Sí. Y sobre todo hay veces el uso de pantalla también adelanta ese cuerpo de ese niño, porque empieza a entrar en temas que no son pertinentes de su edad de desarrollo, o juegos que son hay veces ya para otro nivel, ¿verdad? Y también vemos, así como está esto de la pantalla puesta hoy en dentro de la casa como un miembro, parece, del cuerpo de los niños, sí. También hay padres muy sobreexigentes, ¿verdad? Que donde no pantalla, sí enfocado en el estudio, deporte, y vemos el cuerpo de ese niño que está sobreexigido, ¿verdad? Sí. Vuelvo a los pilares, la inmunidad, actividad física es un pilar de la inmunidad, pero tiene que ser no extenuante, tiene que liberar adrenalina, el niño tiene que disfrutar esa actividad física competitiva que al niño le genera de vuelta cortisol, angustia, y esa no sé si tiene los beneficios esperados. El padre muy exigente dentro de lo que interpreta. Siempre hay buena voluntad, sigue sin haber libro para padres, capaz hay más información o más desglose de los temas de crianza, pero me llegó a pasar una madre que consulta porque su hija no se alimentaba bien. Y mientras hablamos de alimentación saludable positiva,
ella todo me decía que no, sí, no, eso sí, todo estaba bien. Y le pregunté, ¿y por qué entonces crees que no se está alimentando bien? Y porque un tal menú no come o tal fruta no come. Entonces hay de vuelta una flexibilidad. Claro que hay grupos alimentarios en la pirámide nutricional que tienen que cumplirse, pero dentro de cada grupo, claro que están los gustos de cada niño que se tiene que respetar. Entonces esos son ya extremos que ya no son necesarios. La mamá dentro, por supuesto, de su buena intención, pero aclarándole que no era necesario, ahí también se flexibilizó a los gustos de su hija. Y ahí ayudó el vínculo también. Sí, pues la hija escucha eso en la consulta. Sí, y también cuando hablaste de la pandemia, o sea, vos que ves tanta familia que tuvimos casos en común también, notamos todos, pero ¿qué notaste vos en los cambios, en la consulta de pediatría? ¿Cómo vienen los niños ahora? ¿Cómo vienen los padres? Si bien todos los que estamos en salud mental vemos que se habla más de salud mental, que aumentaron los casos, pero también aumentó un poco la gravedad, ¿verdad? O estaban como más sensibles. ¿Qué vos ves? Sí. Y después la pandemia empezamos a entender, por supuesto siempre se aprende de cada situación. Había una muy frecuente que era, no puede más estudiar, son demasiadas horas en la pantalla, ya le duele la cabeza. Una de las consultas muy frecuentes así en la época de la virtualidad. Pero después, ¿qué hace? No, después si ve su programa, ese sí puede ver. Entonces ahí era un poco enseñar también con el ejemplo a los niños que el estudio tiene una implicancia. Entonces esas horas que necesita hacer pantalla porque el mundo estaba en pandemia, tiene que lograrlo como los otros niños, y el resto de las pantallas quizás limitar. Entonces ahí empezó un poquito ese tema del dolor de cabeza por pantallas que antes quizás no lo veíamos tanto. Esto era tan frecuente hoy en día, inclusive septiembre, octubre, es una realidad de que la mitad del grado está en la enfermería tomando ibuprofeno, o cuando se vuelve muy recurrente le llaman a los padres para buscarles y son de no causa orgánica. Entonces ahí tamizamos un poquito mejor el tema del cortisol, cómo se liberaba, qué síntomas producía y saber reconocerlo para no intervenir en forma inadecuada. ¿Y sueles explicarles a los chicos? El cortisol es fundamental que hoy conozcan los niños. El cortisol se va liberando dependiendo de la personalidad de cada niño con cosas que no le molestan. Su actividad escolar es muy larga. Entonces hay niños que les cuesta la parte de interacción social, a otros la parte académica por muchas horas. Entonces se va acumulando. Entonces cuando se acumula, les explico así para que entiendan. Niños de 8 años en adelante, a ellos les siento para que ellos también entiendan. El cortisol acumulado en el cerebro, dolor de cabeza. El intestinal, dolor de panza. Pero los cuidados de esos órganos son medidas generales. Entonces si dolió la cabeza en el colegio, ese día no puede tener tecnología. Ese cerebro tiene que descansar. Qué interesante eso. Eso es fundamental que entiendan los niños. Y si el intestino se estresó por el cortisol, hay que hacerle descansar, dietarle 3 días. Tiene como una doble finalidad. Una, cierto, cuidar esos órganos afectados, por decir así, por el cortisol. Y otro, le ayuda un poco a manejar sus tolerancias. El niño de hoy en día tiene esa sensación de inmediatez, que todo va a resolverse inmediato con un medicamento. Ese concepto es importante que no quede en ellos. Entonces cuando le dolió la cabeza, si fueron 4 veces a la semana y 4 veces no vieron la tele, la siguiente semana regulan más. Sí, me duele, pero no tanto, se aguanta la panza. Dietarle, no frituras, no embutidos, no dulces, con una dieta liviana por 3 días, también como que van regulando así sus expresiones, sin que ellos lleguen a mentir, sino que regular su forma de expresar sus malestares. A los padres les aclaro siempre que lo hagan sin miedo, porque los dolores de cabeza o dolores de panza que tengan cuidado médico no van a pasar inadvertidos. Que no queden con el temor de que por ver la tele no me va a contar su dolor de cabeza, no va a suceder. Esos son síntomas que van a ser muy evidentes. Totalmente, por instinto natural. Ahí hablas del cortisol de los chicos, pero también hay un cortisol del adulto, ese adulto que tiene que cuidar a ese niño que está enfermo, que tiene noches sin dormir y al día siguiente, o a la madrugada tiene que darle el medicamento, se tuvo que levantar, el día siguiente tiene que ir a trabajar, ¿verdad? El chico a lo mejor sí queda de reposo, el papá no, la mamá no queda de reposo, ves ese adulto cansado. Entiendo que dentro de tu labor pediátrica sos un poco maestro, sos un poco orientador familiar. Sí. ¿Y qué pasa cuando ves a ese papá con un burnout, con un agotamiento, con que vos le explicaste todo a ese niño
le pasas la receta al papá, pero ves que ese papá no va a poder cumplir. Claro, más frecuente en la etapa del lactante. Le veo muy cansado a los padres. Trato de hacerle entender que hoy en día creo que toda etapa le da herramienta a todos, inclusive a la pareja, como padres. Les suelo decir así, al menos dentro de lo que la mamá muy agotada en etapa de lactancia, primero aclarar el mito de la dieta. La dieta no es tan restrictiva en una mamá en periodo de lactancia como antes se creía, al menos que no se estrese por esa situación y que se apoye mucho con el padre, entendiéndole a su hijo cómo se expresa. Entonces, claro que el bebé con la mamá presente quizás sea muy demandante, pero al no verla no la va a reconocer. Entonces ese tiempo de que esté con el papá un rato en otra habitación, que la mamá entre al baño, descanse, son tiempos útiles que van a promover la lactancia, el vínculo, el padre apoyando. Entonces trato de ordenarle así, que son etapas, que entiendan que va a pasar esa etapa. Con el tema de las enfermedades, cuando ya se hastian así de la cantidad de cuadros infecciosos, siempre es importante ese vínculo ya conocido de antemano, pues por ejemplo, si les conozco de la etapa de lactante y va a ser su primer año escolar, donde está indicado ya de los 3 años para interacción social y determinar algunos problemas en esa interacción, ese año yo les advierto que van a haber muchos cuadros infecciosos para que no se sorprendan y dentro de lo que puedan organizarse, les aclaro que no se comprometan con tantas cosas porque su hijo se va la mitad del año, ya va a ser un añazo. Sí. Entonces al menos advertidos para lo que les espera suelo tratar de encarar. Y otra duda o al menos otras tranquilidades que puedo dar desde pediatría, sobre todo cuando es muy frecuente o muy largo los cuadros intercurrentes y entra el tema de ¿será que tiene un problema? ¿Por qué se enferma tanto? Hacerle notar la realidad que hoy en día tenemos, la tranquilidad de lo que los cuadros virales no suman como algo relacionado con el paciente, explicarles cuáles sí, que no son las realidades de sus hijos como hospitalizaciones frecuentes. Otras realidades que sí son de cuidado, que no tienen sus hijos, trato de hacerle ver ese lado positivo para motivarle a lo que es el acompañamiento de esos procesos. O sea que también le decía a los papás como les entrenan en el sentido de que no agarren tantas cosas extras porque quizás este año van a tener... Yo al menos ya les advierto. Sí. Y la de los adolescentes que están también muy cansados como... El adolescente es más complejo. El adolescente sinceramente es más complejo. Trato yo de hablar con ellos. A veces los padres prefieren lo que yo hable con ellos. Y yo creo que sí implica un trabajo multidisciplinario cuando se trata del adolescente, si no creaste un vínculo antes. A veces de mi parte ya trato de que dentro del punto de vista médico tengan al menos información. Me llegó a pasar con niños con sobrepeso, adolescentes, que ellos no sabían lo que era alimentarse bien. Los padres también, por supuesto, con el mismo problema. A los padres ya se le comentó en otro momento, pero hablando con el adolescente, él sí entendió. Y él no sabía nomás. Y él pudo bajar de peso una vez que entendió que tenía que alimentarse. O sea, se alimentaba con cosas que ni siquiera disfrutaba, sino que no sabía que era diferente o cuáles eran las necesidades reales. Entonces yo sé que el adolescente tiene esa ventaja de asimilar o asumir mejor las indicaciones médicas. Este tema de lo psicosomático también es importante que ellos mismos, yo al menos siempre como pediatra, trato de que la parte orgánica no tengan dudas. Entonces, si bien una crisis de ansiedad, una crisis de pánico, opresión de pecho les preocupa, como generalmente está asociado a niños con más ansiedad o son niños más preocupados luego de antemano, a veces ese dolor de pecho les genera como un ciclo vicioso porque creen que algo le pasa a su corazón, o sea, hasta eso van pensando, son niños más grandes. Entonces al menos esa tranquilidad quiero darles, les doy de que no es nada cardíaco, así no se manifiestan los problemas del corazón en la infancia, si no hay síntomas respiratorios tampoco tiene que ver con una cuestión de falta de aire, que le entiendo que se sienta así, pero que se quede tranquilo, que no es grave, que entiendo que pueda volver a suceder, pero que al menos que no piense que es algo grave o algo que le vaya a pasar. Entonces trato yo al menos de ese enfoque darles, validando lo que está expresando, aclarándole a los padres que eso es real como siente, que no tenga causa orgánica, no es algo que no tenga que darle valor y ocuparse de solucionar, pero al menos siempre de lo que es mi área, que es lo orgánico, darle esa tranquilidad. A veces inclusive se necesita un apoyo de imágenes, cosas así, para que está bien, te ayuda como
como apoyo de tranquilidad en esos momentos que claro que no gobierna todavía, puede volver a pasar, pero al menos que eso no sea lo que agrave la situación. Nos hablaste de temas donde integraste el cuerpo, la salud mental, más allá de que en esa temperatura estaba alta, no había ni un indicador médico que tengas que abordar. Vemos que vas siempre un poquito más allá. Nos llegó en una ocasión una receta tuya donde ahí fue que nos atrajo la idea de que estés acá con nosotros hablando de salud mental, donde vos indicabas en tu receta, en primer lugar, el horario de la pantalla que tenía que usar el niño, que fue a tu consulta, el tipo de actividad física que le sugerías en estos días. Diste indicaciones para dominar y controlar su cortisol. Eso nos pareció súper importante. Si nos comentas un poco eso. Sí, parto siempre como el control de niño sano, que es un control muy desafiante, un orgullo para nosotros los pediatras cuando van a su control. Eso implica mucha responsabilidad de nuestra parte para transmitirle algo que le sea de utilidad. Que un padre le lleve a su hijo sano a consultar es una responsabilidad que hay que poder llenarla. Entonces sí o sí los temas fundamentales para encarar el año escolar, uno es la inmunidad, un poco lo que comenté, pero siempre les vuelvo a insistir que los pilares de la inmunidad, una buena alimentación, un buen hábito de sueño, y si se alteró, volver a modificar, volver a trabajar en eso, y la actividad física, que como dije, no tiene que ser extenuante, no olvidarse de eso. Pero sí hoy en día, después de la pandemia, quedó un poco más tamizado qué pudiese apoyar esos pilares. Y ahí están los probióticos y la vitamina D, y como tercera alternativa está el zinc. Entonces son refuerzos válidos que no reemplazan esos pilares, pero sí apoyan. Entonces una utilidad que llevan los padres. Y ya me adelanto a esta situación real hoy en día del cortisol de la infancia. Entonces, como son síntomas frecuentes que tanto los padres como los niños tienen que conocer para actuar en consecuencia, les hablo de lo que implicarían esos dolores tanto de cabeza como de panza para saber qué intervención hacer en consecuencia. Y no caer en esa bola de nieve gigante del dolor recurrente de cabeza o de panza que no tiene realmente causa orgánica. Bien. Es tan interesante eso. Me pasó en una ocasión donde yo estaba con un dolor de garganta y acudí al médico y esperaba que me diera antibiótico. Y yo le decía, ¿me vas a dar antibiótico? Y me dice, no te voy a dar antibiótico. Lo que sí te voy a recetar es que hagas más silencio. Porque tu voz está pidiéndote eso, un silencio. Entonces estos días son para vos, para quedarte contigo, con tus pensamientos, ¿verdad? Entonces eso me parece que cuando llevamos la medicina de la mano, de cosas prácticas de la vida, porque el cuerpo habla, ¿verdad? Y esto que estuvimos hablando hoy de contigo, que tan amenamente nos explicaste, cómo integras ese cuerpo físico con ese cuerpo emocional y cómo le ayudas a la familia a que eso se pueda integrar, ¿verdad? Que no estén separados. Totalmente. Bueno, te agradecemos muchísimo por todo, ¿verdad? Porque para mí es tan importante. Muchas veces vos sos el primero en escuchar se queja, es un llorón o no sé qué le pasa, pero quizás a ese niño sí le pasa algo, necesita una contención emocional o al contrario, todavía no puede expresar sus emociones, le cuesta expresar las emociones, pero se ve físicamente, o vos cuando ya son tus pacientitos, también como explicaste, podés ver ciertos cambios en ellos y en la familia, y realmente fue muy útil en ver esa línea entre lo físico y lo emocional, que están bastante mezcladas, y que también los papás puedan entender que los dolores somáticos no es que el niño se haga, sino que también deben ser atendidos y tratados, pero de una manera distinta, no solamente con un medicamento. Te agradecemos muchísimo. No, gracias a usted. Un placer. Igualmente.